Hola Pedronel, ¿cómo está? ¿Me escucha, Pedronel? Hola, qué pena. Listo. Como bien ustedes saben, pues este es un espacio que hace parte de la agenda académica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Es un espacio que nos reúne pues todos los viernes del año para poder hablar junto con expertos, miembros del Consejo, como es el caso de a quien ya voy a proceder a presentar, y también pues con personas internas del equipo de trabajo, pues distintos temas relacionados con la construcción sostenible y que sin duda alguna, pues a todos los que estamos acá como profesionales de la industria, pues nos ayudan a complementar y a profundizar esos conocimientos que tenemos al respecto y claramente pues aplicarlos en nuestros proyectos, en nuestro trabajo del día a diario, etcétera. Entonces, el día de hoy tenemos como invitado a Pedronel Quiroga Saavedra. Pedronel Quiroga es profesor de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, universidad pues miembro del consejo desde hace ya pues unos años importantes, con quienes hemos venido pues teniendo un trabajo y una relación muy buena a lo largo de todos estos años, y también pues universidad que le ha apostado de una manera muy fuerte e importante a todos los temas relacionados con construcción sostenible. Pedronel pues nos va a presentar hoy, digamos, y es el título de su presentación: Estrategias para que la construcción con concreto, acero y madera contribuyan al desarrollo sostenible. Entonces, no siendo más, y perdón, antes avisarles que a lo largo de la presentación pues vamos a estar recibiendo preguntas de ustedes en el chat. Entonces, por favor, les agradezco que las vayamos dejando ahí, y al final pues vamos a tener un espacio para que Pedronel pues nos las pueda ir respondiendo. Entonces, no siendo más, Pedronel, bienvenido a este espacio y bueno, adelante. Muchas gracias, Juan David. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Listo. Creo que ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Ahí ya estamos viendo. Ok, un segundito aquí hago una cosa. Bueno, em, voy a interrumpir el video un momento aquí para mejorar pues como la comunicación y ya ahorita al final lo vuelvo a poner. Perfecto. Bueno, entonces, sí, el título de la charla, pues que no me dejó del todo satisfecho, pero bueno, no se me ocurrió nada mejor. Entonces es hablar de algunas ideas, de algunas estrategias para que, pues, construyendo con concreto, acero y madera, esta construcción, pues, contribuya al desarrollo sostenible. Como lo dice ahí el título, pues son algunas ideas. Esto, pues, realmente no es algo exhaustivo, sino presentar, pues, algunas cosas. Obviamente, hay muchas más, pero bueno, la idea es presentar algunas. Este es el contenido de la presentación. Entonces voy a mostrar algunas cifras muy generales de la industria de la construcción pues a nivel mundial y nacional. Voy a presentar algunas ideas generales de la forma en que la construcción pues puede contribuir al desarrollo sostenible, y pues ya voy a mostrar algunas específicas relacionadas con concreto, que pues va a ser una buena parte de la presentación, y otras relacionadas con acero y madera, pues que van a ser pues un poco menos. Y al final, pues algo de lo que se llama construcción híbrida. Bueno, estas cifras entonces pues muestran que la industria de la construcción pues es una industria muy grande. De hecho, a nivel mundial, pues tenemos estas cifras de 30.000 millones de toneladas de concreto al año, que eso implica pues 4.000 millones de toneladas de cemento, 24.000 millones de toneladas de agregados, 2.200 millones de toneladas de agua. Solo para que se den una idea, digamos, estas 24.000 millones de toneladas de agregados es como si cogiéramos 20 kilómetros de los cerros orientales de Bogotá y los convirtiéramos en agregados en un año, ¿no? En todo el mundo. O sea, esas son unas cifras gigantescas. También se producen pues 100 o más millones de toneladas de acero,
más de 1.5 billones de ladrillos y bloques, ¿no? Arcilla cocida, y se generan más de 2.000 millones de toneladas de escombros. Entonces son cifras tan grandes que a veces son difíciles de imaginar. Ahí en esa foto se muestra una cantera en Bélgica, creo que es una de las más grandes de Europa o la más grande. Allá abajo, por aquí se ven un poco de maquinaria que parecen ahí más bien como lombricitas, qué sé yo, pero esos son máquinas, ¿no? Grandísimas, simplemente para que vean pues la magnitud de este agujero. Esto tiene como 125 metros de altura. Entonces a lo que voy es que pues la cantidad de materiales que usamos en construcción pues obviamente produce unos cambios inmensos en el paisaje. Por otro lado, pues la industria de la construcción en la producción de materiales se genera, pues hay cifras variables, pero digamos entre un 11 y un 15% de las emisiones globales de CO2. Digamos, una de las fuentes que tengo acá, pues digamos que si esto fuera el 11%, ¿no? En la construcción, y pues digamos que en la operación de los edificios se genera un 28%, pues todo esto relacionado con edificios y su construcción, pues es como el responsable prácticamente del 40% de la generación de CO2 a nivel mundial, que fíjense que es más grande que el transporte, que uno a veces piensa que el transporte y la industria individualmente son como los mayores productores de CO2, pero resulta que somos nosotros, pues en el día a día, quienes contribuimos con eso. Y bueno, ya sabemos las consecuencias de todo esto, ¿no? Calentamiento global, la crisis climática. eh, Adicionalmente, pues para producir todos estos materiales, pues se requieren grandes cantidades de energía. Entonces ahí pues se muestra, ¿no? Para producir una tonelada de acero son 40 gigajulios, que bueno, eso no nos dice mucho, pero 11.000 kilovatios hora, pues de pronto es un número como que más cercano a lo que usamos en el día a día. También pues se consume muchísima agua, ¿no? Tanto en la producción de acero como en la producción de cemento y concreto. Y pues multiplicando por esas cifras que mostré hace un rato, pues eso da también miles de millones de toneladas de agua. También se generan residuos de construcción, demolición. En todos estos trabajos de construcción y demolición, pues se generan muchos residuos, muchos escombros. No más en Bogotá, y pues estas cifras puede que estén un poquito desactualizadas, pero creo que en Bogotá en este momento se están produciendo alrededor de 3 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición, que eso en volumen pues pueden ser más de 30 veces el volumen de la Torre Colpatria, ¿no? O sea, como por dar una idea de la magnitud de eso. Pues parte va a escombreras, una parte no tan grande se recicla, o sea, en este momento todavía no estamos llegando a grandes porcentajes de reciclaje, pero bueno, digamos que estamos hablando que en Bogotá puede ser un 20% o algo así. Parte va a los rellenos sanitarios, o sea, eso pues es ilegal, etcétera, pero muchos de los residuos de construcción y demolición, sobre todo si son obras pequeñas, pues sabemos que van a los rellenos sanitarios. Y bueno, pues parte de eso pues se echa en se bota en las bermas, humedales, etcétera. Y pues nosotros creo que estamos familiarizados con este tipo de imágenes, que bueno, después de un tiempo los recogen y de pronto van a dar a las escombreras, pero que mientras tanto pues están produciendo una gran cantidad de efectos negativos. Eh, Estas gráficas que vamos a ver a continuación presenta el potencial de reducción de CO2 de la industria de la construcción. Esto me pareció interesante, sacado de ese reporte que ustedes ven ahí en la pantalla al lado izquierdo. Eh, y abajo pues está ahí el link. Pero bueno, es interesante mirar pues que, por ejemplo, en esta parte de diseño de las construcciones, pues es donde hay un potencial grandísimo de reducción de CO2. Es decir, si uno en el momento de, no sé, de la planeación y el diseño, por ejemplo, trata de minimizar la cantidad de construcción, es decir, si por ejemplo hay edificaciones que ya existen y de alguna manera se logran preservar, pues que yo sé que eso pues en muchos casos no se puede, pero si se logra preservar una edificación existente o usarla unos años más,
pues eso va a contribuir a esa reducción de CO2, puede ser un potencial grande. Obviamente, si en esta parte de diseño, pues desde el comienzo empezamos a pensar, bueno, ¿qué materiales vamos a usar allí que pues tengan baja producción de carbón? ¿O cómo vamos a diseñar los edificios para que minimicemos cantidades, etcétera? Pues desde la parte de diseño, pues podemos entonces lograr una gran reducción de CO2. Ya en la parte de construcción misma, es decir, ya después de que se decidió construir de cierta manera, pues con algunas tecnologías, ¿no? De bajo uso de carbón, etcétera, y eliminación de residuos, pues hay un potencial de reducción, pero ya no es tan grande. Es decir, ya en la fase de construcción, pues ya se decidió algo, uno puede hacerlo de la manera más eficiente, pero pues ya el porcentaje o el grado de reducción no es tan fuerte. Y durante la operación, pues también se pueden hacer disminuciones, pero ese potencial pues es menor. Bueno, entonces, como teniendo en cuenta lo anterior y otras cosas, digamos que estas son algunas estrategias generales, algunas ideas generales para contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, ya había mencionado prolongar la vida útil de las edificaciones en la medida de lo posible, aumentar la durabilidad de los materiales de las edificaciones. Digamos que en eso pues hay un potencial muy grande porque a veces la durabilidad es tan baja que construcciones que debieran durar 20, 30, 50 años, al cabo de 5 años están totalmente deterioradas y pues eso implica usar más materiales, desechar los materiales que estaban inicialmente, en fin, esto es una parte bien importante. Disminuir el volumen de elementos, es decir, si uno utiliza, por ejemplo, materiales de alta resistencia, pues muchos elementos van a ser más pequeños, ¿no? Entonces ahí pues voy a disminuir las cantidades de materiales que voy a utilizar. Si se disminuyen los desperdicios en obra, a veces en algunas obras hay unos desperdicios muy grandes de materiales o en las productoras de materiales también. Entonces ahí también hay un potencial de disminución. Y bueno, esto ya pues se nos sale un poco de las manos. Bueno, mentiras. Yo hablo como ingeniero civil, pues que no estoy metido directamente en la producción de materiales, pues digamos que eso se me saldría a mí de las manos, pero pues no sé si algunos de ustedes trabajan en producción de materiales. Ahí pues se puede mejorar la eficiencia para usar menos energía, generar menos CO2, en fin. Este pues es un ejemplo de una edificación que cambió de uso. Entonces la Plaza de Toros de Barcelona, pues allá se prohibieron las corridas de toros, entonces se decidió preservar el edificio y pues bueno, se convirtió en un centro comercial, ¿no? Que bien hubiera podido la decisión ser demuelan eso y hagamos otra cosa. Entonces ahí se preservó pues esa edificación que existía. En cuanto al uso de materiales más durables, pues sea concreto, sea acero, sea madera, pues si estos materiales desde el comienzo tienen mayor resistencia a agentes agresivos, o sea, no sé, cloruros, ácidos y otro tipo de cosas, pues obviamente van a durar más y pues vamos a tener que usar menos materiales en un tiempo dado. También podemos mejorar la durabilidad de las estructuras de los elementos si desde el comienzo, pues desde el diseño se tienen en cuenta cosas, ¿no? Por ejemplo, que los materiales no duren mucho tiempo expuestos a la humedad o a los agentes agresivos. Yo no sé si en una cubierta de un edificio hay un buen drenaje, pues listo, llueve, pero esa agua se drena rápido y la exposición a la humedad pues es mínima. O si es una estructura de madera que tiene pues una cubierta tal que no le está entrando agua y humedad permanentemente a la madera, pues entonces también la vamos a preservar más tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden tener en cuenta desde el comienzo. Probablemente el arquitecto pues va a tener ahí un rol muy importante. Por otro lado, a veces los materiales están expuestos a unas acciones o a unos ambientes muy agresivos que de pronto el material solo no puede resistirlos. Entonces, de pronto nos toca usar, por ejemplo, revestimientos, ¿no? Entonces son pinturas o productos que se usan para que ese material logre resistir mejor. En el caso específico del concreto, entonces de pronto tener recubrimientos de un espesor adecuado. O sea, nosotros sabemos que entre mayor sea el recubrimiento, pues mayor es la durabilidad del concreto en principio.
Pero a veces en las obras pues no lo hacen con el cuidado suficiente y entonces a veces algo que debiera tener 5 centímetros de recubrimiento, de pronto en la obra queda solo de 1 porque el acero se movió y pues si pasamos de 5 centímetros de recubrimiento a 1, se puede demostrar que la durabilidad se reduce no a la cuarta parte, sino a la cuarta parte al cuadrado, ¿no? O sea que se vuelve, no sé, 20%. En el caso del concreto, pues controlar, por ejemplo, fisuras es importante, ¿no? Porque por las fisuras, pues es que se va a meter el agua, se meten los cloruros, y hay maneras de controlar eso desde el diseño, ¿no? O sea, yo desde el diseño puedo decir, oiga, este elemento está propenso a fisurarse, pues le pongo un refuerzo adicional o tomo las medidas para evitar que esas fisuras sean demasiado grandes y ya pues entonces estoy ayudando a prevenir problemas de durabilidad. Ahí simplemente estoy mostrando fotos de concreto que ha sufrido algún tipo de daño, ¿no? De hecho, perdón, la estructura de la izquierda tuvo que ser demolida, es un puente, tuvo que ser demolida porque pues ya llegó un punto, hombre, se llegó a la conclusión que eso ya no tenía sentido repararlo. Creo que la derecha pues sí se pudo reparar. En el caso que estoy mostrando acá pues es un puente metálico que tenía pues daños concentrados en unas zonas, ¿no? Entonces, pues el acero también ahí sufrió unos daños graves. La mayor parte del puente estaba bien, pero en ciertos sitios, pues sufrió un deterioro rápido, veloz. Esto es una estructura de madera también, de una cubierta. Entonces, pues también ahí por problemas de humedad y de pronto de agentes biológicos, pues también está totalmente deteriorada. Entonces, pues la idea es tratar de prevenir eso. Em, en lo que se refiere a disminución del tamaño de elementos, pues ya lo mencioné. Si usamos concretos, aceros de mayor resistencia, pues en muchos casos vamos a tener menor tamaños de elementos, ¿no? También podemos optimizar el diseño estructural, ¿no? O sea, podemos ver cómo utilizamos menos material manteniendo la misma seguridad estructural, la misma resistencia, ¿no? O sea, lo uno no va en detrimento de lo otro. Y a veces, pues desde el inicio, ¿no? El arquitecto también puede jugar un papel importante en el sentido de que, pues hay luces óptimas, ¿no? Si yo tengo unas luces muy pequeñas o tengo unas luces muy grandes, pues voy a empezar a tener exceso de material, quiéralo o no, ¿no? Entonces, si desde el comienzo yo tengo unas luces adecuadas a los materiales que voy a usar, pues puedo lograr entonces también tener ahí ahorros en cuanto a material. Ahí simplemente es para mostrar el volumen de una viga de concreto reforzado. Ustedes ven el tamaño y comparen con una viga de concreto de ultra alta resistencia, ¿no? De concreto. Y pues obviamente, pues esto utiliza mucho menos material, ¿no? Que esta o que esta. Entonces ahí pues se ve que puede haber ahorros importantes, así pues el costo de esto por metro cúbico pues sea mayor. Eh, en cuanto a disminución de desperdicios, pues el uso de elementos prefabricados contribuye a eso, porque pues ya no hay desperdicios en obra, los elementos se hacen en un taller con todo el control que se puede tener en un taller que es mucho mayor que en obra, los desperdicios pues son mucho menores, entonces pues ya se llevan listos a la obra y pues ya en términos generales los desperdicios van a disminuir. Obviamente esto pues es muy aplicable a concreto y de pronto a arcilla cocida, ¿no? Porque pues obviamente en general las estructuras de acero ya vienen prefabricadas y las de madera también ya vienen prefabricadas. En relación con esto, pues aquí en Colombia, yo creo que en esta parte prefabricados todavía nos falta mucho, ¿no? Comparados con otros países del mundo que utilizan muchísimos más prefabricados, aquí todavía en lo que se refiere a concreto es muy poquito. De pronto, desde el punto de vista arquitectónico, pues a veces si uno le pone dimensiones a la edificación de tal manera que concuerde con los tamaños de elementos que se venden en el mercado, pues por ejemplo se minimizan recortes y se minimizan desperdicios, ¿no? Es decir, yo no sé si voy a hacer una fachada y yo sé que los ladrillos son de 30 centímetros,
pues si yo pongo esa longitud de esa fachada en algún múltiplo de 30 centímetros, pues los recortes son mínimos, ¿no? Pero pues si esa longitud no es un múltiplo de 30, pues obviamente ahí nos toca hacer recortes, muchos de los cuales pues obviamente se van a desperdiciar. Entonces pues es otra manera de mirar el asunto. Bueno, ya mencioné que esto pues no es el común, a la responsabilidad pues de muchos de nosotros, aunque bueno, muchos ingenieros o muchas personas, de pronto ustedes trabajan en concreteras o productoras de acero, pues de pronto pues este tema les concierne muchísimo, ¿no? De eso voy a hablar un poquito ahora más adelante. Bueno, entonces ahora hablemos del concreto específicamente, ¿no? O sea, las ideas que mencioné anteriormente, pues más o menos aplican a todos los materiales. Hablando del concreto en particular, y pues digamos metiendo aquí como conceptos de economía circular, pues estas son posibilidades para que en la producción de concreto, pues usemos esa circularidad al máximo. Por ejemplo, nosotros de otras cadenas de valor, o sea, de otras industrias, de pronto podemos obtener combustibles alternativos, ¿no? O sea, diferentes a los que usamos hoy en día. O de pronto podemos obtener materiales cementantes suplementarios, puzolanas y agregados, ¿sí? Por ejemplo, de las termoeléctricas. Ahí podemos sacar, por ejemplo, ceniza volante. De la producción de metal de sílice para cosas electrónicas, el humo de sílice, en fin. De otros lados podemos sacar entonces materiales que no podemos usar en la producción de concreto. En este tema de reducción de CO2, pues se está trabajando ahora mucho en esto, ¿no? O sea, se está haciendo mucha investigación de cómo incorporar CO2 dentro del concreto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se puede hacer curado con concreto. Se pueden de pronto, o se han creado algunos cementos que no se mezclan con agua, sino que se mezclan, digámoslo así, directamente con CO2 y generan pues una pasta de cemento dura. Entonces, de esa manera se puede capturar una gran cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, pues eso se está investigando. De hecho, pues ya se hace a escalas pequeñas en cierto tipo de industrias, pero bueno, es una opción que de pronto es interesante. Si lo miramos por este otro lado, entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de mirar cómo los residuos de demolición, entonces los volvemos a incorporar o a la construcción misma, o los llevamos allá también a la producción de cemento y concreto. Algunos se pueden llevar allá. Entonces, miren que hay muchas posibilidades en la industria del concreto para que, pues, básicamente disminuyamos lo que va a escombreras y rellenos, pues, lo máximo posible, ¿no? O sea, sean mínimos y pues que la cantidad de dióxido de carbono que se vaya a la atmósfera pues realmente sea muy pequeña, ¿no? La idea es capturar la mayor cantidad de dióxido de carbono ahí. Bueno, y hablando de otras cosas relacionadas con el concreto, pues entonces si usamos agregados reciclados, ya había mencionado los prefabricados, disminución de la cantidad de cemento clinker que va dentro del concreto, ¿no? O sea, si en lugar de usar, no sé, 8 bultos por metro cúbico usamos 6, pues entonces estamos disminuyendo la cantidad de cemento, que es uno de los materiales más complicados, o si usamos menos clinker. También menciono acá algunos tipos de concreto, pues que pongo nuevos, pero realmente no son tan nuevos. O sea, de pronto nuevos o un poquito novedosos aquí en Colombia, pero pues estos concretos se han usado en el mundo desde hace muchísimos años, ¿no? Pero aquí en Colombia pues más bien poco y pues también son alternativas. Bueno, entonces en relación con los agregados reciclados, nosotros podemos usar, por ejemplo, concreto triturado, concreto viejo triturado, ladrillo triturado, los podemos usar como agregados o inclusive algunos de esos se pueden usar como material cementante, ¿no? O sea, finamente molido, que cumplan ciertas condiciones, pues pueden ir a funcionar, pueden ir a dar al cemento como material cementante. En Japón, en Europa y en Estados Unidos se elabora concreto con agregados reciclados, ¿no? Aquí todavía no hemos entrado mucho en esto, pero ahorita voy a mostrar un par de ejemplos ahí de concreto hecho con este tipo de materiales.
que pues sería, digamos, un uso de alto valor agregado para estos residuos. Obviamente esto implica pues cierta disciplina, ¿no? A la hora de hacer, por ejemplo, las demoliciones, porque pues ya la idea es demoler selectivamente, entonces aparte va el concreto, aparte va el ladrillo, aparte van otras cosas, porque pues en el momento en que esto se revuelva, pues sí se vuelve difícil después hacer este tipo de procesos, ¿no? Mm, De esto ya tenemos aquí en Bogotá varias plantas de procesamiento de agregados. Los volúmenes no son tan altos como quisiéramos, pero pues yo conozco varias, por lo menos ahí por la 80, hay creo que 2 o 3. En Tunjuelito hay otras. Entonces, pues bueno, digamos que esa es una manera de iniciar o de hacer este proceso. Obviamente, pues tiene que haber algún tipo de competencia pues que resulte atractiva para estos productos, ¿no? Y eso pues no depende solamente de quienes hacen ese proceso, sino depende pues de lo que se diga a nivel reglamentario, de las normas, etcétera, ¿no? Entonces eso no es un tema tan sencillo. Los agregados reciclados, el concreto reciclado, ladrillo reciclado, se puede usar como material de relleno. Se ha usado mucho ahí, pero de pronto lo que les digo, ¿no? De pronto revisar a ver si se pueden hacer usos de mayor valor agregado, como puede ser, por ejemplo, base para carreteras o agregados para concreto, ¿no? Finalmente, para rellenos, pues podemos usar otros materiales más baratos, ¿no? De menos propiedades, pues, mecánicas, y estos más bien los podemos dejar para esto, ¿no? Entonces, bases para carreteras, agregados para concreto, serían unos usos de mayor valor agregado. Esto es un puente en Valencia, España, que se hizo pues con los agregados que provenían del un puente que había anteriormente allí. Entonces los trituraron y con eso hicieron parte del nuevo concreto. Esto es en Barcelona también. Se usó concreto con agregados reciclados en varias partes del puente. Esto es en Estados Unidos, miren, desde 1986, o sea, 40 años casi. Se hizo un tramo de demostración con 100% de agregado grueso reciclado. O sea, este tramo de demostración se hizo con solo agregado grueso reciclado. Y después de 20 años, pues lo compararon con el resto de la carretera y más o menos encontraron que se comportaban igual. O sea, tenía daños, pero todo el resto pues de la vía tenía más o menos los mismos daños. O sea que pues digamos que tuvo un buen resultado. Realmente cuando uno reemplaza parte del agregado natural por agregado reciclado, se ha encontrado que eso básicamente no afecta la resistencia, es decir, reemplazos de menos del 20% básicamente no tienen ningún efecto en la resistencia. Podría haber problemas de durabilidad, de hecho, pues es un tema que se está mirando a nivel mundial. La contracción de secado, el creep, pues sí pueden ser un poco mayores. Eso quiere decir que hay que tenerlos en cuenta. También pues que no se puede usar tampoco cualquier tipo de agregado, o sea, la idea es que pues el concreto original pues sea un concreto de buena calidad y un concreto que esté en buen estado, y obviamente hay que hacerle una serie de ensayos para pues estar tranquilos de que no va a generar problemas, pero pues se ha encontrado que se puede hacer concreto de la resistencia que uno necesite con agregados reciclados, ¿no? Típicamente en Europa hasta el 20%, 20-25% se permite reemplazar agregado natural por agregado reciclado. En Alemania en algunas ocasiones han usado hasta 45%. Entonces, pues ahí hay un potencial importante. En relación pues con esto del uso de materiales de residuos de construcción y demolición, pues en muchos países de Europa tiene unos porcentajes de reutilización altísimos, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, que a veces pensamos que no, pues 80 y pico por ciento está muy bien. En Colombia, pues desafortunadamente todavía estamos muy atrasados. La Secretaría de Ambiente de Bogotá, pues ha hecho unos esfuerzos grandes. Se supone que vamos como en el 25%, pero en obras informales, pues yo diría que es el 0%. En otras ciudades, pues
Los porcentajes de pronto son muy bajitos, o sea que en Colombia pues realmente no sabemos bien, pero esto debe ser un valor relativamente bajo. Obviamente, como les decía hace un momento, pues tiene que haber políticas, ¿no?, claras de reciclaje. De pronto hay que generar impuestos para llevar materiales a rellenos o escombreras. De hecho, pues eso ha funcionado así en Europa. O sea, ya en algunos países es más caro llevar una escombrera que volver a usar ese material, y entonces pues la alternativa pues es reutilizarlo. Eh, También pues que socialmente, o sea, que las personas pues, no sé, tengan conciencia, o pues apoyen pues de una manera importante todo lo que tiene que ver con reciclaje, que en esa parte pues aquí en Colombia yo creo que también nos falta todavía y se ha ido mejorando, pero todavía pues mucha gente no se ha metido en el asunto del reciclaje a nivel general, y pues obviamente tampoco a nivel de construcción. ¿M? Tiene que haber normas técnicas y ambientales. En eso también pues el IDU sacó una norma que permite el uso de materiales reciclados. La norma técnica colombiana de agregados ya también permite el uso de agregados reciclados, y eso pues es una parte importante para poder utilizarlos. También se han utilizado otros materiales reciclados, como vidrio, como caucho de llantas, inclusive madera, plástico. Seguramente muchos de estos materiales pues no los vamos a usar para hacer concretos de alta resistencia ni concretos estructurales, pero pues pueden servir para otras cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, este piso fue hecho con un concreto con residuos de llanta de carro, ¿no? Caucho de ruedas, esto también, estas barreras también. Aquí no necesitamos alta resistencia, aquí lo que necesitamos es que de pronto este piso no sea tan duro, entonces mejor que un concreto normal, que estas sillas no sean tan rígidas, en fin, pues funciona perfectamente bien en ese tipo de usos, ¿no? En la escuela, como mencionábamos hace un rato, mencionaba Juan David, pues se han hecho algunos trabajos de investigación con concreto con agregados reciclados. Ahí se estaba ensayando una viga con agregado reciclado. Esta es la gráfica de carga contra deformación de unas vigas con agregado reciclado y otras con agregado normal, y ustedes ven que el comportamiento pues es básicamente igual, ¿no? Entonces, pues estructuralmente no hay ningún problema. En cuanto a cemento, ¿cómo podemos usar menos cemento? Bueno, una buena granulometría de agregados nos permite usar menos pasta, y menos pasta pues es menos cemento. El uso de materiales cementantes suplementarios como ceniza volante, como humo de sílice, como metacaolín, como muchos otros, pues también nos permite usar menos cemento, que es el material pues que requiere más energía y que genera más CO2 de todos esos. El uso de aditivos, pues también, a veces es necesario usar aditivos pues para poder utilizar, por ejemplo, menos pasta, ¿no? Entonces son estrategias que nos pueden servir. Em, Últimamente, bueno, de nuevo, son temas que a veces en otros países pues los llevan mirando desde hace mucho tiempo, pero hay una serie de cementos diferentes totalmente al que proviene del clinker, ¿no? El cemento gris que nosotros conocemos, que requieren pues muchísima menos energía, o que generan mucho menos CO2 que nuestro cemento Portland, ¿no? Y entonces pues en otros países se ha trabajado activamente en este tipo de cosas. Aquí en Colombia creo que algo, pero bueno, son alternativas que de pronto hay que mirar, porque pues también contribuyen a esto. ¿M? Se puede curar el concreto normal con CO2. O sea, en el momento de fundirlo, se le puede aplicar CO2. El CO2 reacciona formando carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio es un material que le da muy buena resistencia al concreto. Y al introducir este CO2 dentro del concreto, pues estamos secuestrando CO2, ¿no? Em, de hecho, a ver aquí, ok, no. De hecho, se han creado unos cementos que, como tal vez les mencioné al comienzo, tienen los mismos componentes del cemento Portland en diferentes porcentajes, y esos cementos no se mezclan con agua, sino se mezclan con CO2, ¿no? Y entonces, si esa tecnología funciona, pues la cantidad de CO2 que se podría secuestrar dentro del concreto, pues sería enorme.
Entonces, y pues algunos dicen que ahí podría bajar en un 70% la generación de CO2 eh, en, en la producción de concreto. Bueno, esa es una foto de un elemento hecho con algún tipo de cemento de esos, ¿no? Bueno, el uso de materiales cementantes suplementarios, o sea, las puzolanas, ya mencioné pues que no solamente permiten usar estos residuos de otras industrias, sino que en muchos casos mejoran la resistencia o las propiedades del concreto, ¿no? O sea, dos pájaros de un solo tiro, entonces pues eso sería buenísimo. De hecho, pues aquí, me va a pasar aquí ya de una vez rápido acá. Estos son unos edificios en Estados Unidos, en Chicago, hechos con, no sé, porcentajes de ceniza volante de 40 o 50%. O sea, mitad cemento, mitad ceniza volante, y pues se han comportado muy bien. Bueno, otro, ya que hablemos de algunos concretos, llamémoslos novedosos, aunque no son tan nuevos. Por ejemplo, el concreto permeable. Entonces, el concreto permeable es un concreto que, al contrario de lo que esperamos en lo concreto normalmente, es que permita pues muy fácil el paso de agua. Y pues esto de pronto en algunas zonas sería muy importante porque pues facilita que el agua entre al suelo y entonces, por ejemplo, recargue acuíferos, mantenga la humedad del suelo o disminuya pues las crecientes, ¿no? Porque pues nosotros ahora tenemos unas ciudades con unas superficies absolutamente impermeables, entonces esa agua llega rapidísimo a los ríos y por eso cuando cae un aguacero en 2 minutos ya tenemos los ríos con unas crecientes grandísimas. Este tipo de concreto, obviamente, pues no se puede usar, por ejemplo, en una autopista, pero sí se puede usar, por ejemplo, en un parqueadero de vehículos livianos, pues nos puede permitir mejorar esta parte, ¿no? Em, concretos livianos. O sea, concretos hechos con agregados especiales que tienen mucha menor densidad que los agregados normales. Nos permite tener concretos de densidades de, no sé, 1800, 1600 kilogramos por metro cúbico. O sea, 15% o algo así menos que un concreto normal. Son concretos que pueden llegar a tener resistencias de más de 17 megapascales. Ahorita vemos en otra diapositiva que podemos llegar a mucho más. Concretos pues que se hacen con este tipo de agregados especiales, ¿no? Arcillas calcinadas, la misma piedra pómez, de pronto escoria de alto horno también. Y entonces con esos agregados podemos llegar a tener concretos estructurales. Miren, típicamente o fácilmente 35 megapascales, pero de pronto se puede llegar a 50, inclusive en algunas partes han llegado a 70, ¿no? Y la gran ventaja de este concreto liviano, pues es que las estructuras pesan menos y obviamente la cimentación es más pequeña y ahorramos pues ahí cantidades de material. Miren que no es un concreto nuevo, o sea, ya en 1936 dicen que se ahorraron $3 millones en el acero de este puente, simplemente porque el tablero se hizo con concreto liviano, ¿no? En este edificio en Chicago, todas las losas de entrepiso eran de concreto liviano, entonces pues le bajaban el peso al edificio. Aquí en Colombia, que tenemos zonas de amenaza sísmica intermedia, pues que la mayor parte de la población está en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, pues disminuir el peso de los edificios pues implica que las fuerzas sísmicas van a ser menores y eso pues implica ahorros en la estructura, cimentación, etcétera, ¿no? Este es un edificio en Australia donde también pues dicen que se ahorraron un 13% de costos de construcción por usar concreto en toda la estructura, vigas, columnas y losas. Bueno, este no lo había puesto en los temas, pero de pronto la impresión en 3D también nos puede permitir optimizar la forma de los elementos, ¿no? Que no, en concreto no es tan fácil tener formas, pues, complejas, por lo menos en el día a día de la construcción. Con esta impresión 3D, pues podríamos pues, poner más material donde los esfuerzos son mayores y menos donde no, de una manera relativamente sencilla, ¿no? Entonces, pues esto es una tecnología que todavía está en desarrollo, pero bueno, nos puede permitir ahí ahorrar materiales. Pasemos al acero. Entonces, en el acero y la madera, pues ya voy a ir mucho más rápido.
El acero, pues, es un material que nos permite tener unas estructuras relativamente livianas porque tiene una muy buena relación resistencia-peso. Importante que es fácil tener una gran variedad de tamaños y de formas de perfiles, ¿no? Que también pues permiten optimizar ahí el uso del material. Otra ventaja es que el acero se puede reciclar muy fácilmente y se puede reciclar pues en un 100%. Y digamos que se presta mucho para estos procesos que se llaman de deconstrucción. O sea, donde yo casi que puedo armar y desarmar y me queda pues todos los elementos básicamente listos para un uso posterior, ¿no? De pronto con otros materiales no es tan sencillo. Pues de nuevo, miren que hay cosas que siguen siendo válidas, o sea, aumentar la durabilidad del acero es algo que nos puede permitir ahorrar muchos materiales. De hecho, pues la corrosión del acero a nivel mundial pues genera pérdidas al año de millones de dólares. Entonces, si ese problema se logra reducir, pues también vamos a ahorrar unas grandes cantidades de material. De nuevo, con diseños eficientes o con materiales de alta resistencia, pues podemos disminuir el volumen de elementos. Si hay optimización de los diseños, lo mismo que hablamos al comienzo. Entonces, diseños estructurales optimizados, obviamente sin ir en contra de la seguridad, pues también nos permite tener menor cantidad de material. Y pues si se diseña desde el comienzo para construir y construir, pues ahí podemos también tener unos ahorros importantes. Bueno, estas son imágenes simplemente de aceros. Esto es un puente, pues el acero está en un estado de corrosión aquí bastante alto. Aquí se ve toda la cantidad de acero. Prácticamente el aleta superior pues ya prácticamente desapareció, ¿no? Estos son otros daños, ¿no? Que pueden ocurrir en acero, que por ejemplo se pueden minimizar si usamos, no sé, acero resistente a la corrosión. Entonces ahí ven ustedes esta figura, esta es la entrada de la escuela, la entrada peatonal, toda esta estructura es hecha con ese acero de alta resistencia a la corrosión, que es un acero pues que seguramente no va a necesitar mantenimiento en mucho tiempo, que en buenas condiciones pues puede durar muchísimos años ahí sin que le pasen nada. Este es un puente también hecho con este acero resistente a la corrosión, que lleva ya también muchos años ahí y está pues en excelentes condiciones. Bueno, aquí ya nos estamos yendo a una cosa que pues de pronto aquí en Colombia no sea tan sencilla, pero se ha utilizado acero inoxidable en otras partes del mundo para hacer estructuras, ¿no? Obviamente es un acero mucho más costoso, pero pues digamos que la durabilidad pues puede ser también mucho mayor que inclusive el acero que mostré anteriormente. Bueno, esto no es estructural, pero pues son unas láminas ahí, esto es en Chicago. Es un uso en construcción pues de acero inoxidable. De nuevo, si usamos aceros de alta resistencia, pues vamos a tener para muchos casos elementos más pequeños y pues de pronto también se pueden inventar sistemas y perfiles estructurales más eficientes, ¿no? Entonces aquí en las fotos de abajo pues estoy mostrando por ejemplo unas viguetas en las cuales pues se les ha quitado aquí esta área de acero que no se requiere en estas zonas de acá y pues en eso no nos va a afectar la resistencia. De pronto estos sistemas para muros de corte en edificios también pues permiten ahorrar material o de pronto tecnologías que hacen que esto pues, ¿no? También unas conexiones allí mucho más sencillas que conexiones tradicionales, pues de pronto también nos permiten tener ahorros en materiales. Hablando de construcción, pues digamos que estas son pues algunas ideas, ¿no? Entonces, pues tratar de usar estructuras convencionales, usar conexiones estandarizadas, o sea, no conexiones raras. En principio, pues las conexiones atornilladas pues permiten hacer el proceso de construcción más sencillo que si son soldadas, pero bueno, no quiere decir que no se pueda. Tratar, digamos, que el número de elementos no sea tan grande, es decir, tener elementos pues relativamente grandes, pocos elementos relativamente grandes que al revés. O si uno tiene elementos pequeños, pues tratar de formar módulos, ¿no? De tal manera que no desensambla uno elementos, sino desensambla módulos. Importante, pues sí, tener muy bien la información de lo que se tiene ahí, ¿no? O sea, qué tipo de acero es,
marcarlo muy bien, de tal manera que uno con los planos ya sabe que el elemento 85 pues es un elemento de tales características, y pues eso va a permitir, pues por un lado, es tener muy buena información de los elementos, y cuando se vaya a volver a construir con eso, pues uno ya sabe exactamente las características del acero y del elemento que se va a reutilizar, ¿no? Bueno, y ya por aquí acercándonos al final, entonces, hablando de madera y bambú, pues sabemos que la construcción con madera y bambú pues es una de las más amigables con el medio ambiente. Tienen también muy buena relación resistencia-peso. En la producción de madera pues se consume poca energía, se genera muy poquito CO2 en la elaboración de productos de madera, inclusive pues si se hace un proceso de reforestación adecuado, pues esto puede volverse negativo. Y bueno, es un material biodegradable, que no nos genera pues problemas tan graves de contaminación como otros. Desafortunadamente aquí en Colombia, pues ustedes ya saben que ahora, esto no es solo por el uso de la madera, pero en el 2019, que tal vez fue el año más, donde se presentó la cifra más alta tal vez, pues se talaron más de 220.000 hectáreas, y eso pues realmente no se ha reducido mucho. Creo que el año pasado, si no estoy mal, fueron como 180.000 hectáreas, y peor aún, pues muchas de esas fueron en la Amazonía. Eh, pues no sé, digamos que para la producción de madera y bambú, pues uno realmente debería usar madera o bambú que provenga de bosques cultivados con ese fin. O sea, la idea es dejar los bosques naturales quietos, o sea, no sacar ni madera ni bambú de bosques naturales. Esos hay que preservarlos como están. Entonces, pues la idea es tener bosques cultivados, ¿no? Con ese fin. Tener buenos procedimientos de corte de árbol y troncos, porque a veces, pues los procedimientos que se usan aquí en Colombia hacen que haya mucho desperdicio, ¿no? No se utilice totalmente el material o la madera, pues que se tumba. De pronto puede ser conveniente usar madera procesada, ¿no? Ustedes saben que ya la madera maciza, pues son elementos relativamente pequeños. Si uno tiene elementos de madera procesada, pues puede usar mejor la madera, tener elementos más grandes, usar residuos, en fin. Esto yo creo que, pues, yo creo que ustedes todos lo saben. Hay que promover pues la recuperación de los bosques nativos y todos los ecosistemas relacionados con eso. Y según algunos, pues este tipo de bosques son mucho más eficientes en remoción de CO2 que los bosques cultivados. De nuevo, los bosques cultivados pues los vamos a usar con otro propósito, que es producción de madera. Mm, Hasta el año pasado el edificio más alto del mundo en madera era este, ¿no? 25 pisos, 87 metros de altura en Milwaukee, en Estados Unidos. Pero pues en Europa también hay muchos edificios de tamaños similares. Este pues es parte de esa estructura. Esto es en Canadá, 18 pisos también. Este sí ya tiene varios años, 2017. Esto es madera laminada, entonces fíjense que se pueden hacer vigas de gran tamaño. Pues esta no es tan grande, pero pueden tener unos elementos muy grandes, muy eficientes con este tipo de madera. Si, por ejemplo, usamos este tipo de residuos de la producción de madera en, no sé, en el alma de estos elementos que no requieren tanta resistencia como las aletas, pues de pronto podemos hacer un uso eficiente de la madera, ¿no? Más eficiente. Uy, esto se me fue aquí mal. Perdón un segundo. No entiendo qué pasó acá. Un segundo. Eh, no sé qué me pasó. Yo no sé si abrí la presentación que no era. Pero bueno. Segundito acá. Denme un segundo. Ya lo último que iba a mencionar es que a veces, pues la construcción más eficiente. Ya sé qué pasó. Si quiere, Pedronel, deje de compartir y vuelve a compartir. Puede ser que le haya Un segundo. A ver. ocasionado algún problema.
Bueno, entonces espérenme un segundito aquí. Tranquilo. Ah, sí, aquí ya. Listo. Ahí, compartir. Sí, creo que sin querer abrir fue una presentación que tenía de respaldo. Bueno, Listo, ahí ya estamos eh, viendo. listo. Ahí ya estaba mostrando ya unas construcciones hechas en bambú aquí en Colombia. Pues que también pues obviamente es un material que pues hemos usado en la forma, yo no sé si llamarla tradicional, pues de las varas, etcétera, pero que también de pronto si queremos llegar a construir pues edificios de cierta altura, etcétera, pues podemos ya entrar a este uso un poco, no sé si llamarlo más moderno del bambú, que es un bambú laminado también. Entonces ahí lo que se está mostrando son unas fotos de ese bambú que permitirían hacer también pues estructuras o participar en estructuras de gran tamaño. Bueno, y finalmente ya quería mostrar algo en que de pronto tal vez a veces la manera más eficiente de construir pues no es usar este material o este, sino bueno, usarlos todos o pues varios de ellos, pues tratando de encontrar pues cuáles, en cuáles cada material es más fuerte. Entonces, ahí por ejemplo ven un puente que tiene pues obviamente la infraestructura en concreto, los arcos son de madera, los pendulones y las vigas son de acero. Entonces quizás pues sea la mejor solución. Aquí ven ustedes otra estructura donde de nuevo pues la base es concreto, esas grandes columnas ahí que soportan ese edificio pues son de acero y ya las vigas y los entrepisos pues son de madera. Entonces pues de pronto es pensar en eso. En esta imagen que es el edificio de Canadá, ahí se alcanza a ver que pues las columnas y las losas son de madera, pero los muros de cortante, ¿no? Para resistir las cargas laterales son de concreto. Bueno, entonces de pronto la solución es por ahí. Y en esta foto, que ya es la última, entonces es una estructura que tiene elementos de acero. Allá ven ustedes unas vigas de acero por acá. Ven unos elementos de madera, en fin, y el piso pues es de concreto, ¿no? Los tres materiales ahí trabajando como en armonía. Bueno, eso era todo. Pues les agradezco la atención y bueno, pues de pronto entonces miraremos algunas preguntas. Listo, perfecto, Pedro Enel. No, pues muchísimas gracias por lo que nos contó. Definitivamente, pues es una información muy valiosa, muy interesante también que lo haya, pues digamos, unido a esos casos y ejemplos de éxito que nos fue contando, pues a nivel internacional también. Entonces, pues nada, agradecerle mucho por este espacio. Sin duda alguna, fue muy provechoso aquí para todos los participantes. Por el momento, Pedro Nel, tenemos esta pregunta de Ingrid Olaya. Nos Ujú. dice, ¿cuáles empresas en Colombia promocionan o venden materiales ecológicos o reutilizables como los mencionados? Bueno, a ver, por ejemplo, en la parte de agregados, es que yo no recuerdo ahorita nombres específicos, pero yo sé que en la 80, ya cerca de Siberia, hay dos o tres empresas que producen agregados reciclados. No recuerdo ahorita los nombres, de pronto, no sé si Nuri Forero creo que anda por ahí, no sé si ella de pronto ya se acuerda de eso. Em, Por ejemplo, en la parte de madera, sé que hay algunas industrias que venden productos de madera certificada y todo eso. Nombres específicos tampoco sé, pero sí sé que lo están haciendo. Entonces, no, la verdad, nombres en particular no conozco muchos.
Creo que pues es, digamos, algo en lo que nos toca trabajar más, pero pues si, digamos, logro averiguar algo, no sé si me mandan el correo y yo le puedo contestar al correo. Listo, perfecto, Pedronel. Igual antes hubo un comentario de Valentina, me Ujú. imagino que haciendo referencia al concreto con contenido reciclado y dice que en Colombia ya lo hay, realizado en obra y también en el mercado, por ejemplo, Argos. Listo, Tiene toda la razón. Sí, tiene listo. toda la razón y eh, sí, Argos y yo creo que Cemex también. Ujú. Eh, sí, sí, ellos han trabajado en eso. Me parece que el IDU en este momento como que ya permite usar los concreto de las losas de Transmilenio, por ejemplo, cuando van a hacer arreglos, me parece que ya permite utilizarlo en el concreto de las nuevas losas. Sí, en eso se han hecho progresos, sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Eh, Nos pregunta Nuri Forero, ¿cómo saber qué requisito mínimo tiene que tener el diseño sostenible para que no hayan fallas estructurales en este? Eh, el, eh, ¿Se refiere al diseño estructural? ¿Me Sí, repite la pregunta, por favor? la vuelvo a leer. ¿Cómo Ok. saber qué requisito mínimo tiene que tener el diseño sostenible para que no hayan fallas estructurales en este? Bueno, a ver, no entendí bien la pregunta, pero creo que se refiere a que, digamos, si uno utilizara agregados reciclados, creo que es eso. ¿Cómo asegurar que no va a tener fallas estructurales? Entiendo eso. Si es así, claro, al igual que cualquier otro material, pues uno debe hacer, si estamos hablando de concreto, pues una serie de ensayos para confirmar las propiedades del material. Entonces, así como uno hace, por ejemplo, ensayos de cilindros, ¿sí? Cuando va a construir en concreto, pues si uno va a hacer un concreto con agregados reciclados, pues también tienen que hacer estos ensayos de cilindros, o si son pavimento, pues hacen sus ensayos de vigas. También hay ensayos de durabilidad, ¿no? Como, no sé, resistencia a cloruros, permeabilidad, etcétera. Entonces, todos esos ensayos se tienen que seguir haciendo para tener pues la tranquilidad de que el material resultante pues cumple las propiedades que uno necesita. Por otro lado, los agregados reciclados requieren unos ensayos adicionales a los agregados naturales, ¿no? Entonces, yo creo que eso está en la nueva norma técnica colombiana de agregados, se mencionan algunos. Porque pues un agregado que ya viene de un concreto, por ejemplo, podría venir contaminado con cloruros. Entonces de pronto hay que mirarle específicamente el contenido de cloruros a esos agregados para que después pues, no vaya a generar problemas de durabilidad. Entonces no estoy seguro si contesté la pregunta o no, Ok, Nuri. bueno, pues Nuri, de pronto si quieres igual levantar el micrófono y comentarnos, estaría perfecto. Antes de continuar con la siguiente, bueno, Nuri nos dice que sí, muchas gracias. Antes Ah, bueno. de continuar con esta siguiente y creería ya última pregunta, Ujú. recomendarles pues a los asistentes que hace ya unos minutos liberamos una encuesta de calificación sobre la charla del día de hoy. Esto es, digamos, es muy importante tanto para nosotros como para el expositor en este caso. Entonces les agradecemos por favor a quienes no hayan dado respuesta a la encuesta que la puedan diligenciar. Y como última pregunta, Diego Estupiñán pregunta lo siguiente. ¿Qué le falta a Colombia para llegar a estándares internacionales en el uso de materiales reciclados en proyectos de infraestructura, como el concreto? Bueno, digamos que se han hecho progresos. Como les decía hace un momento, ya salió una norma técnica colombiana, la norma técnica colombiana de agregados ya incluye agregados reciclados. Digamos que se quedó un poco corta comparada con la norma europea, que es tal vez de donde se proviene, en el sentido de que la norma europea tiene mucho más detalle de qué usos se pueden hacer con cierto tipo de agregados y qué ensayos adicionales hay que hacerle con respecto a otros, ¿no? Entonces, la norma técnica colombiana
pues los menciona, dice que se pueden usar, pero pues tal vez no se metió en ese detalle porque tal vez aquí en Colombia todavía no es, algunos de pronto de esos ensayos no están disponibles. Entonces, hay normas, de pronto hay que mejorarlas un poco. Ya les decía que el IDU, el INVIAS, ya pues dentro de sus normativas tienen o van a tener el uso de agregados reciclados, entonces pues eso es un avance importante. Por otro lado está la parte, yo no sé si llamarla como política, ¿no? O sea, tiene que haber eh, leyes o decisiones pues a nivel político, gubernamental, que promuevan pues el uso de estos materiales, porque digamos, si nosotros no queremos que los agregados vayan a escombreras o minimizar lo que va a escombreras, pues digamos que el costo de llevar una escombrera debería ser un poco más alto que lo que actualmente es, o ser más costoso que reusar esos materiales en obra. Y ahí tiene que haber pues una cuestión política y de decisiones gubernamentales para que eso pues funcione así. Entonces ahí es una combinación de aspectos económicos, es decir, para una persona debe ser atractivo económicamente usar materiales reciclados o materiales sostenibles, porque pues digamos que las empresas pues a veces no funcionan con la lógica de las personas, o sea, para una empresa pues es muy importante la utilidad, la ganancia. Entonces pues puede ser que desde el punto de vista romántico, llamémoslo así, pues uno quisiera usar materiales sostenibles o reciclados, pero si los costos de eso comparado con otros son mucho mayores, pues hasta ahí de pronto llegan las intenciones. Entonces, pues tiene que haber ahí como un entorno que, pues, no sé, facilite, ayude, pero que también obligue un poquito para que las cosas vayan en cierta dirección. Entonces, creo que en esa parte todavía como que nos falta, ¿no? Fíjense que en Bogotá se llevan ya más de 10 años tratando de promover el uso de agregados reciclados, se ha ido avanzando, pero es un proceso bastante lento. Mm. Perfecto, Pedronel, muy completa la respuesta. Bueno, nos pregunta María Camila que en dónde podemos encontrar esa norma que nombra, la norma técnica. El, No, en Icontec. En el Icontec la Consejo de norma de Construcción. agregados es que en este momento no recuerdo el número, pero de nuevo, si quiere yo le puedo mandar esa información a usted Y y nosotros la compartimos la compartimos, sí, porque con los asistentes. sí, en este Listo, momento no perfecto. recuerdo el número de la norma, sí. No hay problema. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedronel, a la Escuela Colombiana de Ingeniería también por este espacio. Muy interesante todo lo que nos contaron. Agradecerles pues también acá a todos los asistentes. Tuvimos pues un buen número de asistentes y unas participaciones muy interesantes. Recordarles pues que estén muy pendientes de las redes del consejo, de los mailing, etcétera, porque estamos anunciando constantemente pues estos espacios de viernes de soluciones sostenibles. Entonces, Bueno, muchísimas gracias a todos y feliz resto de día y fin de semana. muchas gracias, Juan David, muchas gracias a todos. Buen día, Hasta luego. hasta luego.